La muerte como hecho biológico y fenómeno cultural ha sido objeto de reflexión, de abordaje médico y de elaboración ritual. En la sociedad contemporánea y principalmente occidental, se presenta como un asunto poco discutido, desplazado de lo institucional y muchas veces desprovisto de sus dimensiones comunitarias e históricas. Heidegger, Sartre y otros grandes filósofos invitaron a pensar en que la grandeza del ser humano radica en que sabe que va a morir y aún así sigue viviendo. Porque reflexionar sobre la muerte es reflexionar sobre la vida. En Hablemos de Chile, ¿hablemos de la muerte? Bueno, ya estamos en este capítulo de Hablemos de Chile con nuestros invitados aquí en el set. Iván Pérez Hernández, médico internista, director del Centro de Bioética de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar aquí, Gracias, Iván. Cristian Candia Baeza, que es doctorando en filosofía, investigador del Centro de Estudios de la Ética Aplicada de la Universidad de Chile. Gracias, Cristian, por estar acá. Muchas gracias. Y con María Antonieta Benavente, que es arqueóloga, doctora en historia y catedrática de Antropología de la Muerte. Esa es su cátedra. De hecho, en general, primero, gracias, Antonieta, por estar acá. Gracias. Además, gracias también por venir pese a la incomodidad. Tú dijiste que estábamos bien. Avatares de la vida, como dicen. Bueno, qué interesante, porque yo decía que vamos a reflexionar. Para reflexionar sobre la muerte hay que hablar de la vida también. Pero además todos ustedes, que era lo que quería mencionar, se relacionan en sus investigaciones o en sus cátedras, independiente de sus disciplinas, con el tema de la muerte en general y en particular. Bueno, vamos a conversar de eso, esa es la invitación en este programa, pero antes quiero que revisemos el siguiente video. Uno dice, si nos toca morir, yo al menos no le tengo miedo, como te dije, pero no me quiero morir. Eso, Pero no tengo miedo a la muerte. yo no quiero morir porque yo me dije, no sé, cuando me dijo eso, yo no quería dejar a mi marido solo, como que era, no, que no lo puedo dejar solo porque ¿cómo lo voy? Me casé con él para engañarlo, para dejarlo solo. No, no puede ser, no. Para dejarlo encima con mi novia, que se llama mi hija Noelia, que tanto que nos costó tenerla también, porque yo también tengo problemas de fertilidad, entonces, no, yo no me voy a morir. También en consideración que la muerte es como parte de la vida. Si yo lo veo así, como que la muerte es parte de la vida, como que camina conmigo la pelá, en el fondo. Entonces, o me llevo bien, o entiendo que es parte de la vida, es un proceso que tenemos que... Es bonito pensar que me van a recordar como una buena persona y todo, pero también es frío pensar que van a pasar mis nietos y los hijos de mis nietos ya ni siquiera van a decir, ¿cómo se llama su abuelo? Y que hablan alguna vez. Porque el tiempo es así, la vida es así. Unos antes, unos después, pero todos vamos a llegar donde ella tarde o temprano. Entonces, no le tengo miedo a la muerte. Si tú me preguntas desde el principio, cuando supe lo que tenía y cómo lo tenía y todo lo demás, jamás me eché a morir. Entonces, todos me dicen, ¡ay, que soy fuerte! Yo no me considero fuerte. Solo creo que estoy haciendo lo correcto. Y yo un principio siempre lo dije. Era valiente, me sacó el sombrero antes de buscar la pelá. Bueno, esas son las reflexiones de pacientes del Centro Oncológico CEDIEM. Y probablemente sus reflexiones distan de la manera en la que en general queremos o no queremos hablar o reflexionar sobre nuestra propia muerte o sobre la muerte de otros. Pusimos eso de alguna manera como en contraste, porque son personas que han tenido que mirar la posibilidad de una muerte quizás más temprana de lo que podían haber imaginado. Antonia, ¿querías decir algo? No, yo quería decir que me llamó profundamente la atención dos cosas. Uno, que cuando uno se enfoca en una temática que es pendiente, que en el fondo hipotéticamente va a suceder, en alguno de ellos la muerte, no hayan mencionado, por ejemplo, de que la muerte, o sea, no es una palabra que le escapotea a la sociedad. Nosotros no queremos hablar de la muerte en ningún caso, pero es porque en realidad la muerte conlleva dolor.
Y al conllevar dolor se produce un sentimiento. Y lo que quiere una persona normal es no tener ese sentimiento de dolor, sino que permanecer, qué sé yo, con un sentimiento de pasividad, etcétera, la cual es muy difícil de mantener en la conceptualización de la muerte, sobre todo que la mayoría de los autores hablan de la finitud de la vida, hablan de la muerte es una ruptura entre el individuo y la especie, es decir, entre el individuo en sí y la sociedad. La muerte es un enigma, o como Sartre dice, que la muerte en realidad es el fin de la vida, pero ese fin de la vida nos permite a nosotros ver la existencia de la vida. La muerte nos permite ver la existencia de la vida. Por lo tanto, siempre el tema de la concepción de la muerte y la muerte en sí debe verse en función de dos pasos. Como un rito de pasaje es un rito, así como la vida es un rito, el nacimiento es un rito. El matrimonio es un rito. ¿Cómo se llama? La primera comunión es un rito, son ritos sociales. Y el rito del nacimiento y el rito del comienzo de la vida y el rito del fin de la muerte, de la vida, son dos ritos insalvables, que no... Sí. Y que no queremos hablar precisamente por el tema del dolor que produce. Yo quería decir que lo que vimos en este pequeño video probablemente no sea una representación de las conversaciones cotidianas en nuestra sociedad, porque ellos son pacientes, ellos ya pasaron, probablemente han transitado por varias etapas, no solo de conocer un diagnóstico ominoso, no solo de que a lo mejor les dijeron a algunos de ellos que los tratamientos no iban a ser 100% efectivos, pueden estar en tratamientos paliativos, y probablemente ellos ya, el hablar o reflexionar sobre la muerte ya sea parte de un proceso en que ya pasaron por el rechazo inicial, por la negación, y estén llegando a lo mejor a una aceptación más tranquila, porque llama mucho la atención lo tranquilos que se ven hablando del tema, cuando mi percepción es que eso no es un tema habitual en el común, por lo menos en nuestra sociedad. De alguna forma, como decía pero- Antonieta, la sociedad escapotea Un poquito, la sí. muerte. Yo comparto, digamos, la percepción, porque a mí me sorprendió, por ejemplo, cuando irrumpe tan naturalmente la risa en ello, y me preguntaba quién se ríe frente a la muerte hoy en día, y la verdad, digamos, que no es una constante. Tiendo a pensar que en Chile y en otras partes del mundo, pero más en Chile, que es algo que seguramente hablaremos más adelante, más en Chile tendemos a invisibilizar, a silenciar, hay un ocultamiento de la muerte. Y creo que eso ha sido progresión en los últimos años. Y no me parece que sea tan difícil de explicar, hay razones para aquello, ¿no? Por de pronto, en todo caso, para mí muy importante hablar de este tema desde mi disciplina, que es la filosofía, porque al parecer ha sido el tema central de la filosofía desde siempre, ¿no? Desde Sócrates en adelante que venimos los filósofos hablando del tema de la muerte. Y una de las primeras cosas que uno entiende es que hablar de la muerte es también hablar de la vida, puesto que la muerte nos muestra cómo hemos vivido como individuo y como sociedad, porque tenemos ese doble gozne que por una parte la muerte siempre es una experiencia personal, no es deducible ni que podamos, digamos, darla a otro, no obstante también es una muerte social, porque habla de los que nos acompañan y de lo que la sociedad hizo para que nosotros estemos en esa condición y cómo nos despide y cómo nos recuerda, y por lo tanto creo que seguramente vamos a hablar de esos dos elementos, ¿no? Esa experiencia personal dramática que asocia la muerte con el dolor y la tristeza y por lo tanto hace que no sea un tema, tal como se ha dicho, un té amable para conversar a la hora del té, ni tampoco lo hemos incorporado en la academia porque justamente nos queda lejos ese tema, nos duele, nos hace sufrir, pero por otra parte es un tema que tenemos que incorporar socialmente. No sé, o sea, yo agregaría a esto, a la opinión del profesor de filosofía, lo siguiente, o sea, que el tema de la muerte no empieza con los filósofos y Sócrates, para nada, o sea, empieza mucho antes. Y los ejemplos que están dados, por ejemplo, en una cueva de Rising Star, que se descubrió en Sudáfrica el año pasado, hace poco tiempo. ¿Qué es una cueva de qué periodo? ¿De qué periodo? Estamos hablando de 2 millones de años atrás. O sea, cuando había presencia, de Homo habilis, de alguna, del periodo de hominización de los periodos más tempranos. ¿Y qué es lo que uno ve ahí? Esta cueva se encontraron, un conjunto de restos óseos
que es la evidencia que tienen los arqueólogos, y los cuales estaban mordidos, estaban faenados, pero a su vez estaban todos apilados. Si yo hago una asociación y digo, voy apilando, voy acumulando, qué sé yo, o sea, hay un sentido del otro que me está mirando, qué sé yo, de este es un término de la vida, pero es un término de la vida al cual yo lo debo respetar y debo ritualizar. Si nos acercamos más hacia nosotros, 150.000 antes de Cristo, en la cueva de Jericó, Krapina, que dio en Croacia, en una serie de otros sitios del cercano oriente, estamos hablando del Neandertal, Homo sapiens, se encuentran, qué sé yo, o sea, junto a los esqueletos no solamente apiladas piedras, sino que flores. Entonces, si yo estoy atrayendo las flores y estoy depositando a los individuos de manera especial, estoy hablando que el género humano desde su comienzo tuvo un sentimiento especial de horror en un comienzo, de que me atacaban los depredadores y a su vez yo también atacaba, de que cuando había falta de hambre, que yo se carroñaba y nos carroñábamos nosotros también junto a los otros animales, etcétera, etcétera. Pero a su vez hay un sentimiento positivo que es la ritualización. Y en la ritualización implica, qué sé yo, o sea, las flores, el proceso, y en el proceso actual. Hay una reflexión, o sea, lo que se ve en esta ritualización desde 2 millones de años atrás es que hay una reflexión vinculada a la muerte. Los tres decían de alguna otra manera, quiero que situemos en el Chile presente para luego volver a la reflexión más abstracta y a ver cómo se vive esto en otras culturas también. Los tres decían que en Chile se vive de manera distinta, o la sociedad actual lo vive de manera distinta. Eso, no, usted decía escapoteaba, la sociedad escapotea la sociedad en general. Claro, la sociedad en general. Y también reflexionaba usted respecto de que la gente en general no la ve así, y tú en particular, Cristian, decías, y en Chile quizás más que en otros lados, pero además lo considerabas un fenómeno del presente. Sí, claro. ¿Por qué? Mira, habría que dar ciertos indicadores que para mí son interesantes de formular. La esperanza de vida que tenemos hoy día, la esperanza de vida que teníamos hace 100 años. ¿Cuánto vivíamos hace 30 años? Una esperanza de vida 74, hoy día 81. ¿Cuánto vivíamos hace 50 años? 60. Hace 100 años no alcanzábamos los 56. ¿Qué ocurrió? Que hemos expandido, digamos, nuestra propia vida. ¿Qué es lo que se expandió? ¿Qué ocurre en esos cuartos de siglo, en esos 25 años que hemos aumentado nuestra esperanza de vida? Hemos aumentado la vida propiamente tal, con toda su vitalidad, con toda su fuerza, con toda su energía, o hemos aumentado la decrepitud, hemos aumentado una cierta decadencia, una manera de vivir la vejez más prolongadamente. Ese para mí es un indicador que hay que preguntarse. Y el segundo, de qué se moría en Chile hace 100 años y de qué se muere hoy en día, ¿no? Hace 100 años las enfermedades contagiosas nos devastaban y por lo tanto tuberculosis, qué sé yo, fiebre tifoidea, la misma gripe española, que eran enfermedades que devastaban el cuerpo y venían de afuera y tenían una manifestación bastante performática, sangre por las narices, sudor, diarrea, qué sé yo, fiebre. Después, ¿de qué se muere hoy día? Enfermedades cardiovasculares, tumores cancerígenos, enfermedades respiratorias. Esa es una muerte lenta. Es una muerte, digamos, que te hace que la muerte no irrumpa de manera tan violenta, pero sí llega a vivir con nosotros y por lo tanto nos hace presente el dolor. Creo que esa es la justificación de por qué tememos tanto hablar algo que nos acompaña demasiado cerca. Tengo que irme a una pequeña pausa y retomamos contigo, Iván, en esta misma reflexión que yo entiendo también que nos conduce a pensar de qué manera estamos viviendo para saber de qué forma vamos a enfrentar ese momento de la muerte. Lo seguimos conversando en el próximo bloque. Toda la línea de cuidados paliativos pretende que los pacientes vivan su último momento en domicilio, en su casa, rodeado de su familia. Pero durante mucho tiempo la muerte fue ocultada. Que no se pierda esta reflexión nuestra audiencia. Venías a decir algo a propósito de lo que planteaba
Cristian, el cómo enfrentamos en Chile o en Occidente, que ha sido una discusión que hemos tenido en la pausa acá, en la muerte, por favor. Sí, es que, bueno, uno puede hablar tanto de esto, porque la muerte todos la percibimos como el mayor de los males en principio, porque te priva del ser. O sea, nosotros queremos ser y siendo disfrutamos de los bienes, de todas las bondades de la vida. Vivimos en una sociedad de bienestar además, en que se promueve y se felicita a aquellos que logran vivir en medio de un bienestar, ¿cierto? Económico, del deporte, de sentirse bien, etcétera. Entonces la muerte viene a interrumpir este proyecto y lo interrumpe en forma definitiva. Ya no seré más. Entonces es un mal y como todo mal queremos o no enfrentarlo o evitarlo. Y lo último que quiero decir es que uno habla de la muerte, pero probablemente el mayor temor que tengamos de hablar de la muerte no es del acto o del instante mismo de la muerte, de ese cambio del ser al no ser, que es algo de un instante, ¿cierto? Sino del proceso del morir. Y ahí viene toda esta idea de que cuando uno le pregunta, nosotros lo hacemos siempre con nuestros estudiantes, ¿cómo les gustaría morir? ¿Bruscamente o tener un proceso en que ustedes sepan que van? Y mucha gente, la mayoría, preferiría morir bruscamente para no enfrentar el proceso del morir que forma parte de la vida. Perdón, Iván, y en esta reflexión tú en comerciales nos decías, y eso ha cambiado, porque antes el proceso se vivía en familia, se vivía como un ritual acompañado. Hoy es un proceso un poco más tecnificado, medicalizado. Eso podríamos decir, podemos conversarlo en lo que sea. ¿Y tú no estabas para nada de acuerdo, Antonieta, no, con yo todo no lo que estaba estabas para nada de acuerdo. Ninguno de los dos. No, ahora con ninguno de los dos. Lo que pasa que quizás la formación mía, un antropólogo que se preocupa del estudio de la sociedad y del individuo, qué sé yo, y de la vida y la muerte, etcétera, etcétera, lo ve desde otra perspectiva. Y en este sentido yo tengo que decir que primero Chile no tiene una particularidad negativa especial de ver la muerte. No, estamos inmersos en una sociedad absolutamente occidental, sí, que esa sociedad occidental viene desde la época desde, ya mencioné, 2 millones de años, etcétera, etcétera, pero si nos acercamos, por ejemplo, al siglo XV, que lo tenemos más cercano, donde empiezan los ars moriendi. Los ars moriendi en función de, qué sé yo, de provocar un sentido de la buena muerte. ¿Cómo se hace esto? Eran cuidadores o personal que hicieron una especie así de relato en figuras, qué sé yo, o sea, en el siglo XV, en papel, las cuales, qué sé yo, explicitaban al enfermo y al resto de los, ¿cómo se llama?, de los familiares, las reglas de un buen morir. Claro. Y de ahí se llama el buen morir o las ars moriendi. Las artes de morir. Las artes de morir, las artes de una buena muerte. Después, eso vino después de la peste negra en Europa. Producto de la peste negra se produce exactamente eso. ¿Y cómo se entendía el arte del buen morir ahí? El arte del buen morir se sentía, qué sé yo, donde lo tenemos testificado con estas ars moriendi, pero a su vez también en las pinturas del siglo XV, las pinturas del siglo XVI, XV y XIV y XIII fundamentalmente, donde la muerte se presentaba a un individuo eminentemente pálido, eminentemente delgado, en un gran aposento, rodeado de personas, qué sé yo, o sea, que le iban de alguna manera propiciando esta nueva muerte. Yo hago ese paralelo y ahí veo, qué sé yo, y lo traslado al siglo XX y a la época actual y específicamente a lo que ocurrió con la pandemia. La pandemia fue también una gran peste, donde a lo mejor no hubieron estos ars moriendi, pero sí hubieron unos ars moriendi dentro de los hospitales, y ahí tengo que hacer mención a la Universidad de Chile, al programa de ética y de fin de vida que tiene, el del cual yo pertenezco, donde hay médicos, enfermeras, psicólogos, qué sé yo, que se preocupan de llevar dentro de los hospitales una buena muerte. Perdón, pero Antonieta, quiero hacer una reflexión ahí porque, y sí, probablemente cada gran periodo histórico está reflejado en sus pinturas, en sus obras, en sus escritos, y todos hacen carne, digamos, lo vivido y los traumas vividos, las pestes, por ejemplo. Pero en este caso que tú mencionas del COVID, un hecho en particular, se hizo un trabajo con las personas que acompañaban dentro de los hospitales. Pero más allá de eso, y ahí quiero preguntar,
¿No te parece que efectivamente lo que plantea acá Cristian o Iván respecto de cómo ritualizamos el momento de la muerte del otro hoy día se ha hecho más como una especie de un proceso más rápido? Así A es. veces no tenemos tiempo porque Sí, estamos trabajando para claro, ir al funeral. claro. Quienes acompañan, tú hacías referencia en un momento particular, los médicos, pero ¿dónde está la familia? El poder Es ser que- acompañado de ese morir. Eso, y lo quiero plantear en los últimos 200, 300 años quizás. Sí, yo quisiera decir Sí. que justamente hay evidencia para afirmar tal cosa, digamos. Me quería referir que lo que dejé pendiente es decir cómo se muere hoy. Y cuando hablábamos de estas enfermedades que nos acogen hoy día, hay una conexión con la vida que hemos llevado. Quiero tirar de ese hilo, ¿no? Es decir, la muerte accidental no es la muerte del cáncer, no es la muerte, digamos, de la enfermedad respiratoria, porque resulta que eso tiene una conexión con las formas de vida que hemos hecho. Con la calidad de vida claro, que hemos vale tenido. decir con lo que hemos comido, con lo que hemos respirado, con las costumbres que hemos realizado. Si uno se fuma una cajetilla al día de cigarro, es posible, digamos, proyectar un cáncer pulmonar, ¿no? Y a su vez, digamos, si uno come una cantidad de grasa saturada, es posible que uno esté anticipando un accidente vascular, qué sé yo. Explico. Si eso tiene que ver con la vida que hemos llevado últimamente, pareciera que nos duele, y nos duele de una forma que la estamos escondiendo. Y como dato de indicador de verificación, yo diría que efectivamente los rituales que antes poblaban el ideario cultural chileno se han ido restringiendo, tal como dijo el colega, a aspectos hospitalarios o aspectos administrados Yo no estoy de acuerdo funerariamente. para nada, de nuevo. Cuando yo digo hay una administración comercial del rito fúnebre, no es lo mismo que el antiguo campesinado chileno y su, por decirlo, despedida colectiva. El mundo popular recoge ciertamente ciertos rituales colectivos. Eso es lo primero que quería decir, pero si me permiten un minuto para decir la diferencia. México, para hablar en el contexto latinoamericano, qué sé yo, el mundo andino peruano y México nos muestran otra forma de relacionarse con la muerte. Hay una fiesta de la muerte en México, hay un día de los muertos se hacen presentes, hay comidas, hay bebidas, hay flores. Eso no lo veo hoy día tan presente, lo veo disminuido en la cultura chilena. Tampoco lo veo presente, insisto, en planes educacionales como en Suecia, como en Japón, como en otras partes del mundo donde el tema de la muerte es tematizado, curricularizado para los estudiantes, pero también como políticas públicas. Ese es mi argumento para decir, Sí. se ha perdido, digamos, la conexión del ritual de la muerte que antes teníamos. Mientras escucho, Cristian, me acuerdo de mi niñez. Yo crecí en provincia y recuerdo los cortejos fúnebres que pasaban por mi calle, por el centro de la ciudad. El negro era obligatorio, el luto que llevaban los deudos y que los perseguía por un buen tiempo, ¿cierto? El respeto de la comunidad por ese cortejo fúnebre. La gente se sacaba los sombreros, se detenía, algunos se persignaban. Eso ha cambiado. Los velorios también han cambiado. O sea, esta modernidad, esta vida vertiginosa que vivimos no permite, y parece que vamos haciendo más rápido clic de una etapa a otra. Cuando uno asiste a acompañar a alguien en su velatorio hoy, casi parecería un pequeño evento social. Hay café, hay unas conversaciones. Yo siento que eso es distinto, lo percibo como distinto. Algo cultural ha cambiado en este rito de cómo morir. Y como que quisiéramos de alguna manera que se convirtiera en un hecho que no nos afecte tanto y que rápidamente volvamos a lo que es lo cotidiano, no sé. Es que Tenemos yo- que irnos a una pausa nuevamente. Hay cosas que se han planteado acá que me gustaría que retomáramos. Quizás efectivamente irse a México, al Oriente, nos permite saber cuáles son las diferencias, pero también si esas diferencias se dan por algo. Quizás somos una cultura distinta y no estamos preparados para eso. Y entiendo también la postura de Antonieta, que dice que no está de nuevo de acuerdo, porque me encanta esta idea de que Antonieta ve la humanidad en los últimos 2 millones de años versus nosotros que estamos en la reflexión de los últimos 200 años. Sí. Sigamos hablando de eso y de aquello que ha estado aquí presente, que es cuando la muerte en realidad es sociabilizada ampliamente. Cuando ustedes hablan de los ritos, hablan de presencia de niños, por ejemplo. Yo no sé si hoy día nosotros no queremos que nuestros niños estén presentes en esto, que no sufran ese dolor. Tú decías al principio, se relaciona con un dolor. Queremos evitar los dolores. ¿Es parte eso de la cultura actual, de la cultura presente? Mira, Lo conversamos en el siguiente bloque.
eso... Pero, Antonieta, estamos de regreso aquí en Hablemos de Chile. ¿Qué querías decirnos, Antonieta? Yo quería decir lo siguiente, que no es un solo rito, es un conjunto de rituales. Y cada uno de esos rituales van a depender específicamente del contexto cultural en que nos encontremos y de la naturaleza del morir. Cuando yo veo un esqueleto, tengo la visión vívida de que el ser murió. Eso se denomina la muerte biológica. Así es. Cuando yo estoy mirando, qué sé yo, o sea, una persona que, como usted decía, se quedaba pálida, amarilla, y desde mi perspectiva estoy hablando de la muerte del otro. Estoy, Sí. qué sé yo, marginando ese dolor que tengo, Sí. y estoy hablando de la muerte del otro. Cuando se produce, qué sé yo, o sea, ustedes ven en la cantidad de las carreteras, qué sé yo, o sea, de Chile, y que Las también animitas. se dan en Europa, las animitas. Así es. Las animitas, ¿por qué se producen? Porque se ha producido una muerte violenta, una muerte cruenta. Esa es la muerte cruenta. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con la pandemia? ¿O qué pasó, qué sé yo, o sea, con los genocidios que están pasando en este minuto en Gaza? Estamos hablando de lo que denominan a Philip Ariès y Vincent Thomas Sí, Ariès. la sí, muerte claro. social. Sí, de Es acuerdo. decir, toda la sociedad sufrió una crisis tal de que no fue capaz de permanecer en sus tradiciones, sus contextos, y llegó prácticamente, qué sé yo, o sea, a producir una muerte social, donde tiene que haber un nuevo renacimiento, una nueva creación, una reconstitución de lo que se considera como la vida, etcétera, para volver. Perdón, ustedes hablan de algo de las culturas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Iván, tú querías plantear algo respecto de que no sabemos si son buenas o malas las comparaciones. En lo que dice Antonieta hay un punto que es interesante, que es que las culturas tienen sus propios ritos, pero cuando vemos lo que está pasando en otras partes del mundo, pareciera que la humanidad entera sintiera de una forma, por la manera en la que esa muerte se está produciendo. Entonces, hay algo que nos conecta también. Hay ritos sin que nos duda. diferencian, y entiendo ahí porque tú dices que no estás de acuerdo en todo, porque tú consideras todo un rito, independiente de cómo se viva. Pero hay otras cosas que nos conectan, Sí. Iván. Sí, yo pensaba en esta costumbre, por ejemplo, de preparar a los muertos para esta despedida en los velorios, antes del funeral mismo, o antes del entierro mismo, maquillando al muerto, por ejemplo, preparándolo, que se vea casi como que no hubiera fallecido. Como si estuviera vivo. ¿Qué implica eso? Claro, ¿por qué no dejamos que tenga el mismo rostro bueno, siempre hay un rostro de paz una vez que se produce la muerte? Eso es un hecho impresionante que vemos los médicos, que hay un cambio que se produce en un momento entre el dolor, la angustia, el paciente que está vivo, y hay un momento en que sabemos que está muerto, y muchas veces sobreviene una expresión facial de mucha paz. Pero ¿por qué no lo dejamos así? ¿Por qué queremos ocultarlo? Y los mismos ritos sociales que rodean los velatorios muchas veces se convierten como pequeños eventos en que se puede disfrutar de un cafecito, etcétera. Y al poco rato todos estamos en lo propio y ya nos quedamos como un hecho del pasado. ¿Ah? Eso es llamativo. Y Yo pero creo tú que hay un decías cambio en ese además sentido. que tú hacías, porque esto lo conversábamos en la pausa, que tú habías visto esto en otros países, esto de maquillar a las personas, y que Sí. no era tan natural, no era algo antiguo, es algo muy nuevo, y que no sabías si era bueno o era malo, porque tú mencionabas que, por una parte, sí. estaba la idea de mantenerlo vivo, pero también podía estar una otra idea. Sí, bueno, en la humanidad desde muy antiguo, ¿cierto? Está esta idea de la trascendencia. Por eso que está todo el rito funerario, por eso que se acompañan los antiguos entierros con alimentos, con las prendas más No, cercanas. pero también y eso lo seguimos asociado teniendo. a eso hay lo un seguimos tema teniendo. que es sumamente importante, Justamente. que usted se está refiriendo a la muerte individual. ¿Qué es lo que quiero decir con la muerte individual? Y retrotraerla a esta parte conceptual teórica que manejan diferentes autores. Cuando se produce la muerte individual, lo que hacemos al pintarlo, al ponerlo, qué sé yo, o sea, en buen estado. O ponerle es por- joyas para que Claro, lo acompañen en la sí. otra para que vida. la parafernalia que lo rodea, etcétera, etcétera, es por hacer, no verlo muerto, sino que producir una especie así de máscara de invisibilidad que lo mantiene en, ¿cómo se llama?, de buena forma. Por algo se dice, que si yo, o sea, que no hay muerto malo.
Y a propósito, así y a es. propósito de eso, está presente también en esos ritos. Históricamente hemos revisado de dejar con joyas, de maquillar, Sí. de hacer como que la idea de la trascendencia también, ¿o no? La Sí, posibilidad. yo quería referirme a eso y perdonen que nuevamente vuelva a la filosofía. Yo agradezco mucho la riqueza, digamos, de la disciplina, de la antropología, la medicina y la filosofía. Pero quería volver a la filosofía del maestro Sócrates, que él se enfrentó en vida a la muerte y por lo tanto tuvo el tiempo de pensarla, y eso está escrito porque fue condenado a muerte. Y entonces hay toda una serie de escritos. Y una de las cosas que más me interesa es que él bifurcó caminos, generó, digamos, cómo enfrentar la muerte. Y entonces yo lo podría resumir en dos cosas, que es la actitud que se tiene frente a la muerte, que en el fondo es a lo mejor distinto a los rituales. Yo lo pienso ahí desde la ética. ¿Cuál es la actitud que se debe tener frente a la posibilidad del morir? Y dos, la opinión frente a la posibilidad que haya algo más detrás de la muerte, que es la trascendencia que tú dices. Ambos caminos han sido recorridos por el pensamiento occidental. Y tenemos, por ejemplo, y a mí me interesa mucho eso, que la dignidad frente a la muerte también hoy día, como un fenómeno nuevo, como un fenómeno, creo, digamos, de nuestro último tiempo, está afectada. Porque no es que la muerte, al igual que la vida, pueda hablarse como una unidad, sino más bien en plural. Hay muertes y muertes, y hay muertes que en rigor caen en el silencio y algunas veces en la indignidad. Hay muertes exaltadas y hay muertes denigradas. Hay muertes, como diría Judith Butler, no lloradas, que nadie llora. Hay muertes, digamos, que tienen que ver con una actitud que tenemos como humanidad, donde hemos perdido el valor a la vida y por lo tanto, de alguna forma, empujamos a ciertas personas a una muerte donde no hay reconocimiento, donde no hay lo que diríamos un mínimo de dignidad en esa muerte. Muerte de ancianos abandonados, muerte de personas en condición de calle, muerte de marginalidad en pobreza, muerte, digamos, fruto de las guerras, ya que mencionaste también, de personas, digamos, que son sacrificadas y por lo tanto son, como digo, muertes no lloradas, muertes que parecieran a partir de vidas prescindibles que han sido arrojadas a un costado y por lo tanto en ellas el ritual de la muerte se afecta y el olvido cae muy duramente sobre esas vidas. ¿No? Y ahí es cuando quizás a todos, cuando cruzamos las conversaciones, nos afecta la posibilidad de la muerte porque están presentes esas muertes. Pero desde el otro punto de vista, porque probablemente como enfrentemos nosotros la muerte también tiene que ver con cómo nosotros hemos visto que otros enfrentan la muerte. Sí. Los deudos enfrentan la pérdida, como se llama, de alguien, ¿no es cierto? Sí. Hablábamos de las muertes invisibilizadas o dolidas sin ser acompañadas, pero está también lleno de estos rituales, las animitas, lo que usted contaba. Pero yo no ¿De te qué niego depende? Lo que son, quiero todas, son todas dolidas, ¿ah? Sí, Todas dolidas. perfecto. Pero ¿de qué depende cómo acompañamos esa mirada? O lo que usted planteaba, ¿es necesario compararse con cómo se vive la muerte en Oriente, cómo se vive la muerte en México versus cómo se vive la muerte en Chile? Quizás sí, quizás hay aspectos que sí, porque quizás en esta sociedad, no lo sé, nos cueste más hablar de eso y sea más traumático el proceso. No lo tengo tan claro eso. Sí, hay una ¿Qué tensión. sería Yo bueno? Claro. Mm. O la tensión existe en todos lados. Yo pienso que hay una tensión hoy día entre tratar de rescatar o salvaguardar lo que nos es propio de la influencia cultural, por ejemplo, del mundo anglosajón, de Estados Unidos o de Europa, en nuestras propias formas de vivir en general. Y eso aplica no solo para la muerte. Y yo creo que sin darnos cuenta, poco a poco estamos en esta aldea global, ¿cierto?, en este mundo tan globalizado, adquiriendo en el pensamiento, en la toma de decisiones, las costumbres, hasta en los cuerpos legales, ¿cierto?, hasta en la legislación, de alguna manera mirándonos en el primer mundo, particularmente no en el mundo del Oriente, sino que en el mundo más occidental. Y eso tiene que ver, por ejemplo, un ejemplo es el tema de la autonomía frente a la muerte. Por ejemplo, para nosotros no es la autonomía lo más importante, pero sí lo es para el pensamiento anglosajón. Y cómo prepararse para morir, por ejemplo, hoy día poco a poco está introduciéndose que yo puedo decidir libremente cómo quiero morir, ¿cierto? Esto de las voluntades anticipadas, esto de dejar unas directivas anticipadas, que antes era impensable, de acuerdo a nuestra forma de pensar. Entonces, yo creo que estamos viviendo un tiempo de transición entre
nuestra propia cultura latinoamericana, chilena, qué sé yo, predominantemente religiosa, cristiana, católica, que va evolucionando a una sociedad cada vez más pluralista y más influenciada por estas culturas del hemisferio norte. Eso yo diría como pensamiento. Con aquello que podría considerarse lo que ustedes pensaban acá, como el mercado de la muerte de alguien, y por otro lado, estas otras reflexiones sobre la autonomía que por último hacen que uno reflexione sobre la propia muerte. Así es. Quiero invitarlos al último bloque, donde quiero dejarlos con esta pregunta. Si hubiera algo que rescatar de otras culturas y de poner sobre la nuestra para enfrentar mejor esta conversación, y si ustedes creen que es necesario reflexionar sobre estas cosas, por ejemplo en familia, incorporando a los niños y niñas, lo hablamos en el próximo bloque. Y último, además, de Hablemos de Chile, este capítulo. De la muerte. Estamos en el último bloque, Hablemos de Chile. Les quiero regalar este libro a los tres. Se llama Tiempo, de Yenan Ismael, una reflexión sobre qué es el tiempo, qué significa que pase el tiempo, la diferencia que hay entre pasado y futuro, por ejemplo. Lea.uc.cl, ahí encuentran todo el catálogo de ediciones UC, y si usted prefiere leer en digital, el ebook.ediciones.uc.cl. Ahí está de regalo para usted. Y antes de irnos, gracias. Perrote, me parece súper bien. Muchas Y gracias. antes de irnos, yo les pedía una reflexión final sobre la idea de si es bueno conversar sobre la muerte, si consideran bueno incorporar quizás elementos que ustedes han visto de otra cultura para hacer la conversación de la muerte una conversación que no va a excluir el dolor, como dices tú, Antonieta, pero quizás no nos va a tratar de hacer evitarlo y entonces que sea Te lo vas a paliar más de alguna traumático. manera. Sí. Yo pienso, a ver, desde la academia a la que pertenecemos los tres acá, también desde nuestra disciplina, yo como médico estoy convencido en este momento que no podemos eludir el tema de la muerte en nuestras conversaciones personales, digamos, a nivel familiar, etcétera. No solo por dejar algunas directivas concretas anticipadas, cómo quiero que me traten, si me conecten o no a esta máquina cuando yo esté con tal o cual enfermedad, porque es muy difícil además anticiparse a esas circunstancias, sino que el hecho no quede oculto y que podamos entender que ese tiempo que, según muchos pensadores y filósofos, consideran que uno de los tiempos más valiosos de la vida, ese tiempo que antecede inmediatamente a la muerte, que es el que me permite hacer una síntesis de cómo viví mi vida. Fue una vida lograda, tengo temas pendientes, tengo alguna situación que resolver antes de dejar este mundo. Yo creo, de alguna manera, van a seguir existiendo las muertes súbitas, pero una gran parte de nuestras personas en Chile, sobre todo, están muriendo de enfermedades crónicas o de cáncer, por lo tanto van a vivir este proceso al morir. Yo creo que es bueno anticiparse un poco, hablar de cómo me gustaría vivirlo y entender también, ir internalizando la idea de que es un tiempo en el cual yo puedo hacer esta síntesis y, digamos, ver si viví una vida plena y cómo me enfrento a lo que viene, que hay un misterio ahí. Claro. Sí, para mí uno de los temas que no puedo dejar, son dos cosas, digamos, que no puedo dejar pasar. Uno es a qué temo hoy en día frente a la muerte, y yo creo que una de las cosas que más temo es a la banalización del tema, es decir, a pensar o vivir creyendo que nunca va a ocurrir. Esa mirar hacia el lado y situar la muerte en una lejanía, como si no fuera la muerte inmanente a la vida misma y como no fuera parte de nuestra conciencia y por lo tanto como si vivir ajeno a la muerte no nos condenara a una vida inauténtica. Porque nada puede ser más auténtico que plantearse el momento de tu propia muerte. La muerte es la ausencia absoluta de lo que uno es y por lo tanto el elemento más trascendente dentro de nuestras vidas. Si yo la niego, estoy negando la vida misma. Y eso me lleva a una última reflexión muy dolorosa para mí y que tiene que ver cuando una sociedad acumula deudas con respecto a la muerte. Y estoy pensando en muertes, digamos, que no han sido reconocidas como muertes. Muertes que no solo no han sido lloradas, sino que no hay tumba, no hay cuerpo. Estoy hablando de que todavía cargamos con detenidos desaparecidos donde hay una muerte suspendida.
Y esa reflexión a mí me parece filosóficamente y existencialmente muy terrible como sociedad. Porque inevitablemente nos impacta como cultura. ¿Te imaginas, como digamos, sociedad. no poder llorar, no poder estar Nos la muerte ahí? enseña No hay que hay rito. muertes que no son tan... Eso quería decir. Muchas gracias, Cristian. Por eso se escamotea la muerte, porque en el fondo uno trata de evitar los dolores de los otros. Yo diría que una de las cosas fundamentales es tener el respeto por el individuo en la vida y el respeto por el individuo en la muerte también. Perdón, ¿ese respeto incluye el respeto, por ejemplo, de los familiares de los deudos a las decisiones que tomó la persona en vida? Obviamente que sí, obviamente que sí. Si una persona, ponte tú, te dice, yo no quiero que me enchufen, por decirlo burdamente, Un equipo mecánico la artificial. familia Lo tiene que entiendo. respetarlo. Yo no quiero, qué sé yo, que pase a la donación de órganos. ¿Por qué? Porque puede ser entendida como un desmembramiento. O al revés, que es lo que claro. generalmente pasa, que las personas se consideran donantes de órganos y las familias no No, O a veces donan no quieren. su cuerpo entero a la ciencia, que nosotros tenemos un programa acá y, No, bueno, sí. y en otras universidades también. Mi- Y debe ser respetado, me parece. Mi madre Sí. está comprometida Sí, con... ya, fue con el mi programa de verdad. donación de cuerpo. Y La lo donación de y- cuerpo. y Son ya- decisiones absolutamente difíciles, son decisiones que tiene que tomar la sociedad en su totalidad. Son decisiones muchas veces de Estado que debe tener de alguna manera políticas públicas a nivel de salud que permita que no solamente se practique este fin de vida en forma positiva en universidades, en hospitales de universidades como la Chile, la Católica, sino que sea en todos los centros de salud. Y que sea positivo, además, lo que tú bien decías, incluye enfrentar el dolor. Saber enfrentar el dolor. En vez de esta cosa tan de la vida de hoy, que es como tratar de evitar el dolor, que no sabemos sentirnos mal. Muchas gracias, son reflexiones súper Fue importantes un gusto. y lo que ustedes nos han dicho desde sus distintas perspectivas, independiente de hayan estado de acuerdo o no hayan estado de acuerdo, yo creo que nos sirven para reflexionar y para incorporarlo en nuestras conversaciones. Antonieta, Cristian, Iván, muchas gracias por acompañarnos en Ha este sido un capítulo. agrado estar Gracias aquí. a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esperamos que haya sido un agrado también para quienes nos acompañan Sí. siempre en Hablemos de Chile, ya lo saben, a través de Tele 13 Vivo, a través de 13C, por supuesto, ahí los estrenos cada domingo. Y si este capítulo usted lo quiere compartir, Medio C. En nuestras plataformas digitales se encuentra Hablemos de Chile y todas sus temporadas. Gracias.